Aquí en pantalla tenemos ahora los riñones de los bovinos, ¿cierto? Los riñones de los bovinos, entonces, como ya hemos dicho anteriormente, son fáciles de diferenciar de cualquier especie porque son polilobulados, ¿verdad? Mire, presentan muchos lóbulos. Es fácil de saber cuál es el izquierdo y cuál es el derecho, ¿cierto? ¿Cuál es el izquierdo, cuál es el derecho? Dado a que el derecho siempre está desplazado más cranealmente que el izquierdo. Entonces, esta parte que está aquí, estas cositas que ven aquí con el 1 y el 2 son las glándulas suprarrenales. En otros textos le llaman adrenales, las glándulas adrenales y suprarrenales. Esas son unas glándulas de secreción interna, ya son glándulas endocrinas. Las glándulas, dependiendo el tipo de secreción que tengan, las podemos clasificar en 3 grupos. ¿Ya? El primer grupo sería las glándulas endocrinas. Las glándulas endocrinas son aquellas glándulas que liberan su contenido directamente al torrente sanguíneo. Ejemplo, estas las suprarrenales. Las glándulas exocrinas son aquellas glándulas que no vierten su contenido a torrente sanguíneo, lo libera al sistema digestivo. Por ejemplo, el páncreas y el hígado son glándulas exocrinas porque liberan y las salivales también son glándulas exocrinas. Las glándulas salivales, su secreción la mandan ¿a dónde? Al tubo digestivo. Y hay unas glándulas de secreción mixta, que son glándulas que unos productos los secretan o segregan directamente al torrente sanguíneo y otros productos van fuera del torrente sanguíneo. Por ejemplo, el hígado, lo nombré anteriormente como exocrina no, pero el hígado, disculpen, es mixta. Hay una secreción que va a sangre y una secreción que va a tubo digestivo, entonces de secreción mixta. Estas que tenemos aquí, que son las adrenales, son unas glándulas demasiado importantes para el funcionamiento de nuestro cuerpo. Y sobre todo en hembras cuando se les hace extracción de los ovarios. Los ovarios dentro del sistema hormonal, dentro de la función hormonal, liberan, entre otras hormonas, liberan los estrógenos, el estradiol, ¿cierto? Segregan el estradiol, ¿cierto? El estradiol o estrógeno, ¿verdad? También es secretado por estas glándulas, las glándulas suprarrenales, tanto en machos como en hembras. Pero los niveles de estrógeno que liberan estas glándulas es más bajo que la que pueden secretar los ovarios. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si las glándulas suprarrenales liberan estrógenos, los machos tenemos la capacidad de estar liberando estrógenos también en todo momento. Los machos entonces producimos dos tipos las dos hormonas sexuales. Producimos tanto testosterona, que se producen en las células de Sertoli, en los testículos, y producimos estrógeno a bajo nivel sobre las glándulas suprarrenales. Hay un factor que inhibe el metabolismo de los estrógenos. ¿Ya? El alcohol, el consumo de alcohol, o sea, ¿dónde se metaboliza o dónde se desintegra? Desintegra los estrógenos. Se desactivan a nivel hepático. El hepático coge y transforma el estrógeno en subproductos, y al transformarlo en subproductos, estos estrógenos pues ya no van a tener esa influencia o esa manifestación que tiene en el ser vivo, ¿cierto? Acuérdense que los estrógenos
son muy característicos, que son los que le dan las características feminizantes a la hembra. La hembra tiene cara fina, piel tierna y todo lo bonito que pueda tener una mujer, ¿cierto? Su comportamiento depende de la cantidad de estrógeno que la mujer libere. Bien, entonces, y la testosterona es todo lo contrario. Es el que le da las características masculinizantes al macho. El macho se ve robusto, de músculos fuertes, ¿cierto? De voz fuerte, de piel bastante gruesa, gracias a la testosterona. Cuando no hay testosterona, entonces se expresan los estrógenos. Y vemos nosotros machos con cara de hembra, con voz de hembra y con piel de hembra. Cuando nosotros cogemos y orquiectomizamos un equino o un bovino sin haber alcanzado su desarrollo masculinizante, o sea, antes de la pubertad o en la pubertad, este animal va a tener características de hembra. De pronto ustedes han visto caballos capones, que son unos caballos bien grandes, musculosos, o sea, dependiendo de la raza también. Vamos a hablar del caballo criollo colombiano, que nosotros lo conocemos. Vemos ese caballo cuello grueso con cabeza de macho y ya está castrado. Eso me está indicando a mí que eso fue un caballo que fue castrado después de que la testosterona hizo su influencia sobre su soma, sobre su cuerpo, sobre su esqueleto. Y también vemos caballos que no sabemos si es hembra o es macho. Oye, ¿es hembra o es macho? Te asomas y mira, está castrado, no es macho, pero ¿por qué tiene ese cuello tan delgado? ¿Por qué tiene esa carita de hembra? Parece hembra, claro, porque fue castrado demasiado joven. No alcanzó a madurar sexualmente y expresar su vigor de macho. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta al momento de castrar un caballo. O sea, no podemos castrar un caballo demasiado joven, o sea, no, que el caballo hay que castrarlo después de los 4 o 5 años. Si está molestando, si no está molestando, no deberíamos castrarlo. Ya, dejarlo. Lo que hay es que saberlo manejar para que no se vuelva agresivo. Eso sucede en los animales. Y como les había indicado entonces, el metabolismo de los estrógenos se ve alterado por el consumo de alcohol, no en todas las personas, en algunas personas, en unas más que en otras. Entonces, ¿qué pasa? Que en algunos individuos de sexo macho, en la especie Homo sapiens sapiens, cuando están consumiendo trago, cambian de conducta. Sin un trago encima, son todos unos machos y hablan fuerte, tienen voz muy masculina. Pero en la medida que van tomando trago, se van volviendo más sensuales, más finos en el trato. Y como dice un disco por ahí que se le moja la canoa, que dice, termina sentándose en la pierna a sus amigos. No es culpa del hombre, es culpa de que el alcohol en él está bloqueando el metabolismo de los estrógenos, y como lo está bloqueando, se están acumulando y están ejerciendo su acción sobre su sistema nervioso y está tomando el rol. En ese momento se expresa una hembra, se comienza a expresar una hembra. Nuevamente, cuando ya se ha pasado la PEA y los efectos de alcoholes y el organismo sigue metabolizando o retoma la metabolización de los estrógenos y comienza a bajar los niveles del estrógeno, el hombre ese sensual que estaba sentado en las piernas de sus amigos ya comienza a tomar nuevamente su comportamiento de macho y dice que yo no hice eso, te me dejas de maricada. ¿Cuándo? ¿Yo? ¿Dónde? Yo no lo vi. Nuevamente asume ese rol.
Eso no quiere decir que el hombre sea homosexual. Así pues haya tenido relaciones coitales con el que se le sentó en sus piernas. Es un efecto secundario a una acción de una droga exógena, como es el alcohol. Entonces, pues, consejo, no tome alcohol si a usted se le bloquea el metabolismo de los estrógenos, para que no vaya a hacer quedar mal, no quedar mal usted, hacer quedar mal a su pareja, a su mujer, a su esposa. Bien, entonces, aquí estamos mirando el riñón que está ubicado del lado izquierdo de su pantalla, sería el riñón derecho, el número 11. Perdón, el número 3, el que está marcado con el número 3, y con el número 4 sería el riñón izquierdo, que está desplazado caudalmente. Pueden entonces ustedes observar que ese riñón derecho, el riñón izquierdo, tiene una forma muy diferente en su polo craneal al riñón izquierdo, ¿verdad? El riñón derecho del bovino es un riñón lanceolado, ¿verdad? Que su parte craneal o su lóbulo craneal nos hace recordar una lanza, es puntiagudo, no sé, como lo quieran llamar ustedes, ¿cierto? Esa forma que tiene él allí es para acomodarse al rumen, a la panza. La presión de la panza lo hace tomar esa forma. Miren, ve, aquí tenemos un bovino, ¿verdad? Y lo estamos viendo, lo estamos mirando, ¿cierto? Desde el lado ¿qué? Desde el lado derecho. Desde el lado derecho. ¿Cierto? Miren, aquí. ¿Y por qué vemos el riñón izquierdo del lado derecho? Eso me está indicando de que este bovino tiene un rumen repleto y lo desplazó hacia la región derecha. O sea, me está indicando, con esto me están resaltando de que el riñón del bovino, el riñón izquierdo del bovino es muy móvil. Cuando la panza se vacía, el riñón tiende a buscar su posición normal allá sobre la hemicavidad izquierda, tiende a regresar a su puesto normal. O sea, es muy móvil. Nunca vamos a encontrar el riñón derecho en una posición fija. No, yo lo palpo, él está aquí. No, la palpación del riñón va a depender del estado de represión del rumen del animal. Miren aquí cómo me muestran ese riñón derecho más ubicado, más fijo, y el riñón izquierdo, véanlo, me lo muestran más péndulo, más caído, lo que quiere decir que mire, este tiene un ligamento más corto y este es más ancho, y este ligamento es el que le va a permitir desplazarse hacia la izquierda o hacia la derecha. ¿Lo ven? Miren el riñón derecho donde está aquí, y si ese rumen que está al otro lado, se llena, entonces este riñón va a quedar tapando a este ubicado de este lado, del lado derecho. Aquí pues tenemos esta imagen ya en un decúbito dorsal, un bovino, un decúbito dorsal, ¿cierto? Parece una vaquita, aquí yo veo 4 pezones. Entonces, ¿qué observo yo aquí? Que el riñón derecho, miren, en todas las especies contacta con el lóbulo derecho del hígado, lo que lo fija, lo que lo hace fijo, inmóvil, ¿cierto? Mientras que el riñón izquierdo está más libre, más desplazado. Entonces aquí tenemos el hígado, aquí tenemos la vesícula biliar, vean, la bilis, vesícula biliar. Aquí es donde se acumulan unas sales que se compactan, unos cálculos, los cálculos biliares, que pues hay quienes dicen que tienen más valor que el oro, porque tienen un precio comercial bien alto cuando encontramos esos cálculos. Pues parece que los comercializan. Y aquí tenemos entonces, miren,
el uréter que se desplaza caudalmente. Uréter, ¿cierto? Aquí no nos dibujaron la vejiga en este momento como lo hicieron en el perrito. Aquí tenemos entonces, en esta gráfica, los riñones del caballo. Si ustedes observan la ubicación de las glándulas adrenales en el caballo, son más mediales que las del bovino, miren. En el bovino son más hacia los polos, ¿cierto? Y en el caballo están más ubicados hacia la parte, hacia la línea media del polo craneal, ¿verdad? En bovinos están acá y aquí están más mediales. ¿Qué apreciamos aquí? Hombre, apreciamos que el riñón derecho se encuentra desplazado más cranealmente, que sería el número 1, ¿verdad? La morfología de este que difiere de la morfología del izquierdo. La morfología del izquierdo nos recuerda más a un guisante que el riñón derecho, y el riñón derecho nos recuerda más a un corazón de baraja francesa, dice el autor, ¿cierto? Entonces podemos observar esas relaciones. Por lo demás, igual las estructuras semejantes o iguales en todas las especies. Aquí tenemos la arteria renal, la vena renal y el uréter, que es el que va a vaciar el contenido del filtrado renal. Aquí nuevamente regresamos a... Profe, Sí. qué pena. En la imagen anterior no sería de un porcino. La anterior. ¿Esta? No, la anterior. ¿Esta? Sí, señor. Por la forma de No, los riñones. no, señor. Mire, ¿no ve aquí donde le mostré enseguida los pezones? 1, 2, 3, 4 pezones. Aquí está la glándula mamaria. Y la única especie que tiene riñones de esta forma, así, son los bovinos. Lo dije de entrada, lo he dicho como 3 veces. Los riñones de los cerdos son aplanados y lisos como los del perro, pero son más aplanados. Bien, aquí seguimos mostrando riñones de bovino. Miren, la forma riñonada, los lóbulos que alcanza a presentar esas lobulaciones que son únicas y exclusivamente de bovinos, ¿cierto? Porque ni siquiera los carneros los tienen. Los de los carneros son lisos como los del perro. Entonces, aquí en esta estructura lo que queremos es mostrar los lóbulos, los linfolóbulos, ¿verdad? ¿Cierto? Los nodos linfáticos asociados a la cavidad torácica a la cavidad abdominal de los bovinos. Mire, esta imagen la traigo porque nosotros normalmente, indistintamente de la profesión que ejerzamos, nosotros cuando vamos a finca de paseo, dentro de la farra, nos comemos un cerdo, un carnero o un sancocho de gallina, de pavo, de pava, de lo que sea, ¿cierto? De atún en lata, de lo que sea, pero nos toca, bueno, y ahí hay alguien osado, dice, ven, yo mato el cerdo, yo mato el carnero, yo lo pelo, yo lo descuartizo, yo soy veterano en esto y tal cosa, ¿verdad? Entonces, vamos a encontrarnos en un momento dado que alguien abre la cavidad abdominal de un carnero y siempre ha matado cerdo, y cuando abrió un carnero se encontró que las vísceras, todas esas tripas, ¿verdad? Rumen, riñones, se encuentran llenos de este poco de bolitas, y estas bolitas son de color café. Estos son los linfonodos o linfonódulos, ¿cierto? Son los nodos linfáticos, que son muy grandes y muy manifiestos en los rumiantes. En el cerdo no se ven así de grandes, existen, pero son más pequeñitos. Entonces cualquiera dice, oye, mira ese poco de bolas que tiene este man aquí. Posiblemente esa carne está mala, ¿qué tendrá? O si saben, o lo mató fue cualquiera. Y sabe que ustedes son estudiantes de ven acá, mira, yo esto nunca, los cerdos no tienen eso.
este poco bolerío, eso será cisticercus, eso será que este animal está enfermo, pues se inventa cualquier enfermedad, ¿verdad? Dicen, pero ¿por qué está así? No, eso es normal encontrar en la cavidad sobre las vísceras esa cantidad de linfonodos o linfonódulos, ¿de acuerdo? Ok. Aquí tenemos en esta imagen un corte longitudinal de los 3 riñones que venimos estudiando. En la parte A, o numerado con la letra A, encontramos un riñón de canino. El riñón de canino, ¿cierto? Con la letra C encontramos un riñón de equino, ¿cierto? Y en la letra B encontramos un riñón de bovino. Bueno, ¿qué vamos a hacer aquí? Aquí vamos a comparar el parénquima y la distribución del parénquima y de las estructuras parenquimatosas que se encuentran dentro del riñón de cada una de las especies, que tienen unos animales y que tienen otros. No todos los riñones son iguales en las diferentes especies desde el punto de vista morfológico o estructural, son iguales. No todos tienen las mismas estructuras, tienen diferentes estructuras y esas estructuras van a variar, dependiendo la especie. Bien, entonces comencemos por hacer el análisis de la estructura A, que es la de un perro, de un canino. ¿Ya? ¿Qué apreciamos? 3 estructuras, ¿verdad? 3 estructuras principales, que sería la número 1, el uréter, ¿verdad? La número 2 se llama pelvis renal, o sea, todo esto que está aquí, toda esta estructura que está aquí, se llama pelvis renal. Y la parte lateral de la pelvis renal, o sea, este borde que va aquí de la pelvis renal, se llama cresta renal. Se llama cresta renal. Entonces ya tenemos 3 estructuras: la pelvis renal, la cresta renal, que hace parte de la pelvis renal, y el uréter. Esto aquí es un espacio, esto es un hueco, ¿ya? Un espacio. Bien. Observemos entonces estas 3 estructuras que están en el perro. Estas 3 estructuras que están en el perro con las estructuras que podemos encontrar entonces aquí en este riñón de caballo. ¿Qué encontramos en el caballo? Encontramos el número 1, ¿verdad? El número 1 que corresponde al uréter. Encontramos el número 2 que corresponde a la pelvis renal, ¿cierto? A la pelvis renal. No encontramos el 3. Entonces, además de eso, en el caballo encontramos esta estructura que es única del caballo, asociado a la pelvis renal. O sea, este es un espacio y este espacio, obsérvenlo, se proyecta hacia los polos del riñón, polo craneal y hacia el polo caudal, que no sucede en esta especie, ¿verdad? En el perro, no se extiende. Entonces, esa estructura la conocemos con el nombre de receso terminal, ¿ya? Es como un estrechamiento de la pelvis hacia los polos del riñón de los equinos. Bien, entonces, otra estructura que nos vamos a encontrar acá
sería, bueno, si hay un receso, debe haber una abertura que une al receso, ¿verdad? Al receso con la pelvis, ¿cierto? O sea, lo que se filtra aquí en esta porción va a ser liberada hacia la pelvis renal. Nos vamos a encontrar entonces esas estructuras, estas estructuras, ¿verdad? ¿Qué hay de diferencia entre el canino y el equino? Esta estructura, ¿verdad? El receso terminal y la cresta renal. Son las estructuras que nos van a diferenciar. Bien, si no. Bien, entonces ahora vayámonos al riñón del bovino y aprecien que las estructuras son totalmente diferentes. No vemos ni el 1, pues apenas vemos el 1, no vemos ni el 2 ni el 3 en el bovino. Pero si alcanzamos a observar que en cada lóbulo hay una estructura como que de una boca, algo así mirando hacia arriba, ¿verdad? Estas estructuras que ustedes ven aquí se llaman cálices, los cálices. Cálices es plural de cáliz, cáliz. Y ustedes conocen un cáliz. El cáliz es la copa del cura. ¿Le han visto la copa al cura? Bueno, ese es el cáliz, vea, donde el cura, la copa que usa el cura es para tomar el vino. Eso lo compararon y lo llamaron cáliz. Y esto tiene esa forma, miren. Entonces se llaman cálices. Los cálices. Entonces, los bovinos no tienen pelvis renal. Aquí es donde se da el filtrado y el acumulado. Aquí se acumula, o sea, no, el filtrado se da más adelante, lo vamos a ver en unas estructuras que le llaman pirámides. Y esas pirámides vierten el líquido filtrado aquí a la pelvis. Este es un espacio hueco, ¿ya? Aquí a través de unos orificios que están sobre la cresta. Entonces, acá sobre las pirámides se da el filtrado y el líquido cae aquí a los cálices, ¿cierto? Y los cálices le llaman cálices mayores y esos cálices a través de este conducto vierten hacia acá el líquido filtrado, ¿cierto? El líquido filtrado aquí y a través de esta rama, esta sería la rama caudal y esta es la rama craneal del uréter, para que salga por el uréter el filtrado y se vaya a almacenar en la vejiga, ¿cierto? Aquí lo tenemos. Aquí. Entonces, podríamos decir de que, bueno, no lo digan, pero para que se entienda un poquito, los cálices es como una fragmentación múltiple de la pelvis renal. Cumple la misma función. La función que hace la pelvis renal en el perro y en las otras especies, en los bovinos, esa función se da o se hace, esa función la cumple los cálices, la cumplen los cálices. Aquí tenemos otra imagen muy semejante a la anterior, donde nos están dibujando de otra manera los cálices, ¿cierto? Un cáliz es por cada estructura lobular, recoge la orina y la lleva pues a través de la... ¿cierto? Entonces aquí nos están mostrando, ¿cierto? Esta otra estructura, la número 5, que se conoce con el nombre de papila renal, que es donde se da el vaciado. A partir de las pirámides, el vaciado se da a través de la papila renal, que son orificios, y mire, conductos muy pequeñitos que vienen de las células filtradoras, y es vaciado hacia el cáliz para que tome la vía de los uréteres craneales y caudales y llegue al uréter y sea llevado hacia la viexa o vejiga. Aquí tenemos un corte de un riñón de perro,
Y aquí nos muestra todas las estructuras que hemos visto en dibujos. Miren que no es fácil mirarlas en vivo que mirarlas en un dibujo. En un dibujo se ven como más definidas, más bonitas, no sé, pero acá definirlas pues un poco. Entonces aquí tenemos la invaginación que se conoce con el nombre de ilio, ¿cierto? El ilio renal. Esto que vemos aquí, miren, aquí. ¿Cierto? Es la pelvis renal, el espacio donde se recoge donde se recoge el filtrado, ¿cierto? Y aquí podemos observar entonces con el número 18, ¿verdad? Los recesos, ¿cierto? El receso de la pelvis renal. Esta parte que está aquí numerada con el número 7 es una parte externa. Eso es lo externo, eso es externo. Y le llaman seno renal, eso está por fuera de la pelvis renal. Y eso es una parte que se encuentra siempre rellena de grasa. Eso, ahí hay grasa, eso es un espacio vacío, externo al riñón y que se acumula en grasa desde acá, miren. O sea, eso hace parte como del ilio, ¿ya? Miren, porque miren, la pelvis sale a través del 10, que es el uréter, miren, la pelvis sale, aquí está el espacio, llegó el filtrado aquí, llegó el filtrado y sale por aquí, por el uréter. Bien, entonces, ¿qué alcanzamos a mirar aquí que nos señala el número 14? Es la médula renal o médula del riñón, ¿cierto? El riñón está formado por una parte cortical, que es la número 12, la corteza, córtex, corteza, una zona cortical, y una zona medular, que sería el centro del riñón, ¿verdad? La médula renal. En la médula renal hay unas estructuras y en la corteza renal hay otras estructuras. Si vemos nosotros la parte externa de la corteza, esto que está aquí, blanquecino que nos reflejan allí, esa es la cápsula renal o de Bowman, que le llamaron en un tiempo, la cápsula renal, ¿cierto? Con el número 13 nos están indicando las columnas, ¿cierto? Las columnas de las pirámides. Aquí con el número 11 nos están mostrando al lóbulo renal. ¿Qué es un lóbulo renal? Mire, este es un lóbulo renal. Los riñones son polilobulados, pero en la única especie donde se enmarcan y los lóbulos están divididos es aquí, en los bovinos. En las otras especies no están marcados los lóbulos. Entonces aquí tenemos un lóbulo renal y ese lóbulo renal que vamos a encontrar hacia medial vamos a encontrar la pirámide renal, ¿cierto? Y hacia lateral, la parte cortical, lo que habíamos visto, la corteza, la parte cortical, y aquí está la pirámide, que aquí es donde se da la función de filtrado sobre las pirámides estas, ¿cierto? Y el filtrado a través de estos canalículos llega hacia Ya esta parte la van a ver más en detalle en el otro semestre cuando vayan a ver histología. La histología les hará reflejo de cada una de las estructuras estas que tenemos aquí. En el bovino, igual, podemos apreciar entonces la ubicación topográfica de los riñones, ¿cierto? Dicho nuevamente, el riñón derecho se haya desplazado más cranealmente, vea, por debajo de las dos últimas costillas. En cambio, el riñón izquierdo se ve desplazado hacia caudal. Totalmente diferente, ¿verdad? ¿Qué vemos aquí? En esta imagen tenemos, la llaman aparato urogenital, ¿verdad? Aquí tenemos unas estructuras relacionadas con los dos sistemas, e incluso yo diría con parte digestivo también. Vamos a hacer su análisis, ¿cierto? Entonces, vamos a partir de dorsal a ventral. De dorsal a ventral, con el número 1 yo encuentro aquí el recto. Esto le llaman ampolla rectal. Miren su ubicación. Se encuentra ubicado dorsal al útero y dorsal a la vejiga, ¿verdad?
¿Qué es este ducto con el número 6 que viene? Viene de acá del riñón, ¿verdad? El uréter. ¿Qué observo aquí con el número 2? Una estructura que le llaman saco anal. ¿Y qué tenemos aquí con el número 3? El ano. Nosotros hacemos introducción de la mano por aquí, ¿cierto? Al momento de hacer palpación transrectal, y por aquí es donde va la mano, por el recto, ¿cierto? Por el recto. Bien, nos vamos más abajo y debajo del ano viene una estructura que viene aquí que le llaman periné, ¿cierto? Que es muy corto en la vaca. En las hembras el periné es demasiado corto. Y más hacia ventral, yo voy a ubicar la vulva. Aquí estaría la vulva y aquí estaría con el número 11 el orificio vulvar, ¿verdad? Una vez yo abro la vulva, me voy a encontrar esta estructura pequeña que está aquí, que se llama clítoris, que en los animales es ventral y en las hembras mamíferas de la especie Homo sapiens es dorsal por su carácter erecta. Bien. Y sigo abriendo la vulva y miro hacia acá y veo el vestíbulo vulvar, ¿cierto? El vestíbulo vulvar. El vestíbulo vaginal de la vulva. El vestíbulo, aquí está la vagina, ¿verdad? Y al fondo de la vagina yo voy a encontrar aquí el útero. Aquí estaría el cervix, este sería el cervix, y aquí estaría el útero, y aquí estarían los cuernos uterinos, ¿verdad? Cuernos uterinos. Entonces, esta es la vejiga, este es el uréter, ¿cierto? Y esta es la uretra. Esta es la uretra femenina, ¿cierto? La uretra femenina es muy corta. Aquí quedaría el orificio uretral. Entonces, por aquí sale la orina, ¿cierto? Y por aquí sale, y por aquí se entra al útero. Cuando los espermatozoides son vaciados a la vagina, podrían entrar por aquí y podrían entrar por acá, porque en un coito, pues, porque en una inseminación los espermatozoides son vaciados, se introduce el catéter por aquí, se entra al útero a través del cervix y los espermatozoides son llevados lo más lejos posible, son vaciados aquí para que cojan hacia ovario izquierdo o hacia ovario derecho o útero izquierdo, útero derecho, para ver por cuál de los dos viene el óvulo. Y así exista la posibilidad de que el óvulo encuentre espermatozoides en ambos cuernos. Y dependiendo del ovario que haya fecundado, pues la fecundación corresponderá a ese cuerno. Bien, entonces apréciese que el sistema urinario, ¿cierto?, es independiente del sistema urogenital y que en las hembras lo único que tienen en común los dos sistemas es la vagina, ¿cierto? Cuando nosotros abrimos en la vaca, abrimos la vulva y miramos hacia vestíbulo, vamos a encontrar un orificio en este punto, ¿cierto? Un orificio que es como, ¿cómo decirle? Un orificio transverso que tiene un pliegue de piel encima, y ese sería el orificio uretral externo. No es muy difícil, pero tampoco es fácil ubicarlo. Hay que tener mucha pericia para uno ubicarlo. Y cuando se vaya a hacer una inseminación, no cometer el error de meterlo por ese orificio. Eso es fácil de diferenciar cuando se les enseñen a ustedes los procesos de inseminación, pero si nos ponemos a hacer cosas que no tenemos un tutor, un orientador que nos los haga, podríamos caer en esos errores. ¿Ah? Entonces miren lo importante que es conocer la anatomía de la cavidad pélvica, ¿verdad? Aquí está el hueso sacro, aquí están las vértebras crucillas de la cavidad pélvica, aquí está el hueso de la pelvis. ¿Por qué es importante? Hombre, porque nos permite conocer de manera exacta que si yo exploro vía transrectal, mire que el recto está por encima del útero, yo puedo pues explorar el útero e incluso la vejiga. Yo puedo palpar todo esto y hacer un diagnóstico reproductivo de un animal basado
o aplicando por la vía transrectal. Bueno, bien. ¿Qué encontramos aquí? Una vejiga, ¿cierto? Si ustedes observan, pues una vejiga urinaria es un saco ciego, ¿cierto? Tiene orificios que lo perforan y tiene un orificio de salida. Entonces vamos a mirar cómo funciona esto. Si ustedes observan estos número 2, ahora, bien, esto va hacia caudal, vea, y esto va hacia craneal y ventral en la cavidad abdominal. Los riñones estarían acá arriba, supuestamente, ¿cierto? Son craneales los riñones. Entonces yo aquí tengo el uréter izquierdo, ¿verdad? Y acá tendría el uréter derecho. El producto del filtrado viene por este uréter. Este uréter perfora al tejido de la vejiga, a la pared de la vejiga, ¿verdad? La perfora. Miren, la vejiga se encuentra formada por 2 capas de tejido, ¿cierto? Lo forman 2 capas de tejido. Supónganse que ustedes tienen una blusa y bajo la blusa o camisa tienen otro suéter, otra camisilla, lo que sea. De todas maneras, tenemos 2 cubiertas, ¿verdad? La camisa y la camisilla. Bien, entonces, ¿qué pasa? Que el uréter, al llegar a la vejiga, la perfora en la primera capa, ¿cierto? O sea, perfora la camisa en este sentido. Y la parte terminal del uréter en un tramo se desplaza entre la camisa y la camiseta, entre las 2 capas, ¿ya? Y cuando llega hacia el cuello de la vejiga, penetra la capa interna de la vejiga, que sería la camiseta, para vaciar su contenido adentro de la vejiga. Listo. Ahora, teniendo en cuenta esa disposición, en la medida en que la vejiga comienza a repletarse, a llenarse, la capa interna muscular comienza a hacer presión sobre el uréter y la capa externa, de tal manera que esta parte que va dentro de las 2 capas, a medida que la vejiga se va llenando, se apancha, se cierra, se oblitera, ¿ya? Hace presión como cuando nosotros pisamos una manguera, la pisamos, las 2 paredes de la manguera se sellan y no permiten un momento dado que cuando hay exceso de filtrado, entonces la orina se va a quedar acumulada en los uréteres. Y al acumularse orina en los uréteres genera dolor porque se están distendiendo las paredes del uréter. Y eso lo percibimos nosotros cuando nosotros hacemos retención urinaria voluntaria. Cuando nosotros tenemos la vejiga repleta y no queremos ir al baño por X o Y circunstancias. Entonces, eso nos va a generar cólicos urinarios, o sea, dolor fuerte que en un momento dado pues, nos indica, ves al baño, todo lo que tienes allí se va a reventar. Y lo que puede reventar primero son los uréteres. Entonces, está contraindicado estar aguantando ganas de ir a hacer micción, de ir a orinar. Hay que orinar cuando el organismo lo pida, hay que evacuar el contenido de la vejiga. Bien, entonces, si ustedes lo observan aquí, este número 4, este orificio y este orificio se llama orificio